Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Amigos, moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa que xa vai correndo polos 74 anos de vida. Bueno, hoxe temos unha temperatura de 20 grados, os teus están nublados, o sol parece quere ir abríndose, según meteorología. Hoxe non chove, pero non lle fagan caso, porque hai un pequeno nevoeiro sobre os teus de Montevideo. Empezamos a nosa audición saludando a Francis. Moi bons días, Francis. Moi bons días. Que che parecen? Vamos alá? Vamos. Vamos. A cantidade de inmigrantes chegados a Galicia nos últimos anos debe facernos entender que o mestizaxe é o futuro, inda que a xenofobia copa cuotas de poder. O mestizaxe é imparable, pero tamén necesario e enriquecedor. Son xentes que proveñen dende Sudamérica, de Serbia, en fin, hasta do Corno de África, Senegal, Camerún, Congo, Gambia, persoas sin papeles, sin dereitos, pero con rostro e con nome. Os expertos aseguran que a regularización é boa para estas persoas, pero tamén para a sociedade. Por iso chama a atención que esta medida non saíra dos partidos políticos. A que se dedican? O Instituto Nacional de Estadística señala como moi positivo a incorporación de casi 500,000 de estranxeiros ao mercado laboral español, casi a mitad dos novos afiliados á Seguridade Social. Nos hospitales e sanatorios xa se ven con bata blanca médicos inmigrantes, cualificados, por suposto, que enriquecen a ciencia española deixando a intemperie os seus países de orixe.
En Galicia, amigos, 1 de cada 4 estranxeiros vive en parella con un nativo. Somos, a pesar do moito ruído, o país da Unión Europea que máis estranxeiros nacionaliza, a pesar, claro, dos cabalos de Atila azozados pola xenofobia. Nos roban el trabajo, minten os nacionalistas cataláns máis casposos e radicales, xente que non traballa, sin darse conta que sin eles España colapsaría. Ata Eurobarómetro di que a falta de man de obra cualificada frea a produción e o crecemento das empresas. Faltan traballadores e sangre nova nunha sociedade europea cada vez máis envellecida. Tanto nas cociñas dos grandes e pequenos restaurantes como no servicio das mesas a maioría dos empregados son sudamericanos, pero son os que manteñen o pulso do sector. Tamén na construción. Aseguran a produción agrícola porque poucas comidas chegarían á mesa dos españoles sin pasar polas súas mans. Nos hospitales é o mismo. O centro de saúde cada vez hai máis sanitarios e médicos estranxeiros. Enfermeiras que coidan dos avós con ternura. Cobran, claro, polo seu traballo e viven entre os habitantes naturales. Benvida, pois, amigos, o feito de que se corrixa esa injustiza contra os chamados invisibilizados. Ciudadáns con dereitos e tamén con deberes. Son e están. Vertebran o país coa riqueza e traballo. E Galicia, claro, non quere nin debe perder a súa memoria cando os estranxeiros en América éramos nós.
Teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, foi no ano 2015 que a UNESCO reconoceu o camiño primitivo a Compostela como patrimonio da humanidade. Durante os 3 primeiros meses deste ano que está correndo, casi 1 millón de persoas visitaron a tumba do apóstol. Este camiño primitivo era o itinerario frecuentado polos asturianos durante o século IX e X. Son 300 e algo de kilómetros, empezan en Oviedo e terminan en Compostela. Ago Páez Vilaró, no seu libro Buscando mi estrella, di o seguinte: he sentido tanta paz interior en el camino que me cambió la vida. Foi o rei Alfonso II chamado o primeiro peregrino entre Galicia e Lugo. Alí enlaza o trazado co camiño francés, concretamente en Melide. Paisajes de imponente belleza. Beleza natural, como a que hoxe nos acompaña aquí no piso da radio. Está con nós Florencia Zabaleta, actriz da Comedia Nacional, premio a mellor actriz que otorga a Asociación de Críticos de Cine. Desto tamén falaremos con Florencia, pero o motivo de que este aquí con nós é precisamente porque fixo o camiño primitivo de Compostela. Bos días, Florencia, gracias por esta atención con nós. Buenos días y gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y de poder hablar de esto. Florencia, ¿dónde empezó o camiño tu andaína para Compostela? En Oviedo es el lugar de donde surgió, como vos decías, es el primer camino, se llama camino primitivo porque es el primer camino que hizo el rey cuando tuvo noticia de que se había descubierto la tumba de Santiago. Es un camino que, si bien dice que tiene unos 300 y algo de kilómetros, nosotros lo fuimos midiendo con un compañero que tenía esos teléfonos muy modernos que llevan lo de los kilómetros, y en realidad son unos 340 kilómetros más o menos, que se dividen en general en 13, 14 etapas se le llama a cada jornada de caminata, y hay muchas aplicaciones y muchas páginas donde uno puede ir viendo cuál es la mejor forma de hacerlo para compensar la cantidad de kilómetros diarios con la dificultad del camino. Entonces hay días que uno hace unos 20 kilómetros caminando y hay otros días que puede llegar a ser 32 kilómetros. Ese es el promedio, entre 20 y 30 kilómetros, de acuerdo a la dificultad, que la dificultad en general tiene que ver con la altura, con la cantidad de metros, ¿no?, sobre el nivel del mar que se asciende, que llega en un momento a 1000 y algo en el momento más alto. Y bueno, después hay subidas y bajadas en general, y algunas partes son más sobre terreno natural y otras son sobre carretera, sobre ruta, porque el camino va también atravesando lo que puede de estas dos provincias hermosas que son Asturias y Galicia. Yo lo hice en 13 días, respeté esas etapas, que está bueno respetarlas, que dicen que no hay que adelantar etapas, porque también esto está acomodado como eso, a las posibilidades físicas, para que uno pueda llegar a buen puerto, ¿no? Claro. Porque hay que como administrar la energía para caminar 13 días. Impón paz interior, sí. Sí. No peregrino.
Bueno, sí, yo creo que a mí me han preguntado mucho por qué lo hice, el camino, y en realidad es como que tuve una intuición, porque yo no sabía por qué hacerlo. Cuando fui a España por primera vez hace unos años, tuve noticia del camino, me llamó la atención, después empecé a investigar y me di cuenta que el camino no era un camino, que eran muchos caminos, y decidí hacer porque un poco soy de Tauro, entonces, y vasca, entonces eso significa que me gustan las cosas difíciles y era un desafío, decían que era el camino más difícil, el primitivo, pero el más bello en paisajes. Y esto de la paz interior creo que tiene que ver con que, claro, son muchas horas que uno le dedica a sí mismo, ¿no? A sí misma, en un peregrinar que te hace encontrarte con otros, pero sobre todo te hace encontrarte contigo mismo. Te analizas a ti mismo. Exacto, no hay otra cosa para hacer. Naturalmente uno se desprende del celular, que es algo que estamos todo el tiempo, ¿no? Ahora muy acostumbrados a estar con el celular. Te desprendes del celular, o por no tenés batería, no tenés señal. El celular no te sirve de nada. Por suerte el camino está muy bien indicado, entonces uno va siguiendo las señales, no necesita el celular. Y ese tiempo para uno es obligatoriamente de reflexión, no puede pasar. Y además hay algo que nos olvidamos también, me parece, que es el contacto con la naturaleza. Cuando uno camina en la naturaleza, hay algo como que te viene especial, que tiene que ver con lo que somos animales, ¿no? Entonces empieza a haber como un ritmo y una conexión con eso y solo empiezan a quedar como las cosas más básicas, ¿no? Y también el pensamiento se va como sintetizando, como esencializando, uno deja de pensar en las cosas más cotidianas que ya no tiene que resolver también, ¿no? Ni el alojamiento ni la comida, uno sabe que va a llegar a un albergue y va a comer alguna cosita para reponer energía, pero empieza a hacerse como mucha gente hace esto, ¿no? Tiene que ver como con la meditación, con que es un ejercicio además que aunque uno no lo piense va sucediendo por el propio accionar del cuerpo. Claro. Y se aprende mucho con el cuerpo. El camino te enseña mucho con el cuerpo. Eso es lo lindo también. E además hai unha cousa importante, o encontro de culturas, ¿no? Mucho, lo hablábamos un poquito antes, esto de que el camino es muy conocido en el mundo entero. Entonces, es sorprendente cómo hay gente de todos lados, mucha gente de Europa, por supuesto, porque es la que tiene más acceso, es más fácil en Europa llegar a España en un avión y hacer el camino, pero hay mucha gente de América. Yo me hice un grupo para la caminata, que fui gente que fui conociendo. Y en ese grupo a eso iba, conocisteis amigos. Mucha gente. Yo hice el camino sola, o sea, decidí hacerlo sola, empezarlo sola, porque en realidad... No te daba miedo, ¿no? Bueno, sí, me daba miedo. Sí, muchas noches me desvelaba pensando por qué lo voy a hacer sola y por qué elegí el más difícil, si podría ser otro. Me desvelaba y decía, bueno, no lo voy a dejar de hacer por miedo. Y bueno, me había puesto reglas, no empezar a caminar antes de que amaneciera, por ejemplo. Pero después todas eso me di cuenta que en realidad en el camino uno nunca está solo, nunca está sola. Hay una seguridad además, ¿no? Mucha seguridad y eso, uno va conociendo. Ya en Oviedo conocía por ejemplo, a una peregrina catalana, urbana, que me acompañó todo el camino. Pues ya el día siguiente nos volvimos a encontrar y el día siguiente y así. Y en el camino, por ejemplo, este grupo me hice con un colombiano y un argentino. O sea que hay gente de acá, de América Latina, que va allá a hacer el camino. Bien. La gente que lo conoce, ¿no? Porque hay que tener también acceso a la información. Y esto de lo multicultural también, bueno, había, por ejemplo, una alemana con la que sigo en contacto hasta ahora, porque hay algo del espíritu peregrino de contarnos nuestras historias, de por qué estamos caminando, de qué mochila estamos cargando. ¿De dónde ves? De dónde si es tu primera vez en el camino o ya has hecho otros caminos, ¿no? Hay gente que es más como experiente, más peregrina de toda la vida. Y yo te decía también, uno cuando está en el camino, cuando el camino se está terminando, ya te da ganas de planear el siguiente, porque hay algo de eso, de que se hace un poco adictivo, la caminata, el tiempo para el pensar, el conocer gente todo el tiempo, el atravesar lugares que son muy hermosos, ¿no? Ya viajar tiene esa cosa que uno dice, le cuesta volver a la vida cotidiana, a la rutina. El camino es especialmente mágico en eso. Y esa sensación de que el cuerpo se va recuperando muy bien, entiende y te permite seguir caminando, ¿no? Si uno no se lesiona, si uno lo cuida, si uno cumple con las etapas. Entonces, sí, y multicultural ni que hablar. Y eso tiene que ver
ver también con los últimos años en cómo se ha dado a conocer el camino. Claro. Desde el año 79 es que se lleva registro y sí, 500.000 de personas lo hacen, seguro que obtienen su Compostela, ¿no? Hay gente que lo hace sin obtener la Compostela, que camina distintos tramos, más de 1 millón de personas, como vos decías. O paisaje, porque hai quen di que Galicia e Asturias son o jardín de España. Sí, bueno, evidentemente porque es todo muy verde, muy hermoso y porque en definitiva, por lo menos en la parte que yo anduve, ¿no? Que no es toda, pero pasé por lugares con pueblitos muy pequeños, ¿no? Claro, También sí. de esa España que se habla, de esa España fantasma, de la España deshabitada, porque realmente pasaba por pueblitos y por pueblitos donde a veces veía una persona. Grados, Salas, Tineo, lugares donde había una persona, había perros que te saludaban, te miraban en realidad con indiferencia, porque ya están acostumbrados a ver pasar peregrinos, pero claro, pueblos muy hermosos, de ese caserío, ¿no? Que uno reconoce, que ha visto mucha en la televisión, las casas con sus quintas al fondo, con algo que también, bueno, acá en algunos lugares del interior también tenemos. Sí. Pero claro, con muy poquita gente, entonces eso permite también, hay como un desarrollo muy grande de la naturaleza, ¿no? Es como poco poblado y bueno, y naturalmente los lugares son hermosos y... Florencia, despois de Fonsagrada chegamos a Lugo. Sí. Fálame de Lugo. Lugo es otra historia. Bueno, cuando uno llega a Lugo, le pasa un poco, es el día 10, la etapa 10, si no me equivoco, quedan 4 días para llegar a Santiago. Y es un poco impactante porque venimos de quedarnos en pueblitos, de tener poca comunicación con la gente, a llegar a la ciudad. A la muralla. Claro, estábamos más acostumbrados al silencio, en ese peregrinar que había sido muy introspectivo. Lugo te recuerda que hay una civilización, es hermosa la ciudad. Bueno, la muralla, subir, verla, disfrutarla, hay mucha más gente, claro. Cuando uno llega a Lugo, empieza a entender de que en Santiago de Compostela confluyen muchos caminos y que en Lugo confluyen muchos caminos, entonces ya empieza a haber más cantidad de gente que viene del camino francés, del camino portugués, todos confluyen ahí. Y bueno, el último tramo del Camino de Santiago es un tramo un poco más acompañado, ¿no? Ya hay mucha más cantidad de gente, hay muchos más servicios en el camino. Claro, uno puede parar, de todo eso. Sí, uno puede parar ya cada 10 minutos si uno quiere a tomarse un café, a tomar un refresco, a tomar una cerveza, como hay quienes, los alemanes hacen el camino tomando cerveza cada media hora. Esa es su forma de hidratarse, sí. Bueno, llegamos a Compostela. Llegamos a Santiago. ¿Qué te pareceu Santiago? Wow. Bueno, primero ahora que recordaba la gaita, cuando yo había visto muchos tutoriales en YouTube y había visto cuando la gente llega y es muy, muy emocionante. Y bueno, y te toca a ti después de 13, 14 días, con ese grupo, ¿no? Que ya sabes también algunos por qué están caminando, el sacrificio que están haciendo. Es muy emocionante llegar a la Plaza do Obradoiro, ver a otros peregrinos y peregrinas agotados que han hecho caminos bastante más largos que una. Y Santiago es una ciudad hermosa. Yo tuve la posibilidad de hacer una visita a la catedral. Hay una visita que se llama A los techos de la catedral, donde uno puede recorrer por encima y entender la historia de la catedral, la historia de la ciudad que se crea, ¿no? Que se va como conformando en relación a la catedral. Y la gente que también es muy amable, que entiende mucho, ¿no? Porque también es difícil. Tuve la posibilidad de trabajar con Marta Paso, que sé que estuvo entrevistada acá, que ella es de Santiago de Compostela, y ella, vive muy cerquita de la catedral, y decía, es muy hermoso, muy emocionante ver la cara de júbilo de los peregrinos, una palabra que a veces no utilizamos mucho, la cara de júbilo de los peregrinos y las peregrinas llegando, pero también es complicado porque vivís en una ciudad que tiene un afluente de gente muy grande, diaria, pero bueno, la gente es muy amable, hay un espíritu peregrino en la ciudad, está como todo muy pensado también para la gente que llega a descansar y a volverse a su lugar de origen, y si no es por el camino, igual es una ciudad a conocer. ¿Qué te parece, Florencia, si deixamos a Florencia peregrina e vamos a Florencia actriz? Claro, cómo no. Quería preguntarche, hai un antes e un despois de haber feito Una mujer desnuda? Hai un antes, unha actriz. Sí, yo creo que sí.
Fue un desafío muy grande para mí, lo tomé como una oportunidad, porque Claro. también, yo siempre cuento, cuando empezamos el proceso de la mujer desnuda, no estaba repartido los roles, quién iba a ser Rebeca Linke, quién iba a ser el cura, Sí, sí. y fue un poco en el proceso que se fue dando, y yo en un momento, cuando empezamos a trabajar sobre la desnudez y sobre la actuación desnuda, yo sentí la necesidad de no ser un obstáculo para el proceso, es decir, bueno, si acá aparece el cuerpo de una mujer desnuda y eso es lo que termina generando un escándalo, necesitamos ver el cuerpo de una mujer Lo desnuda. aceptó el público, aceptó... Sí, lo aceptó. Creo que había algo en esa desnudez, que era una desnudez física, pero también era una desnudez del alma, de contar esa necesidad a la que puede llegar una mujer en determinado momento de su vida, que siente que no ha pasado nada de lo que debería haber pasado, de lo que la sociedad le dijo que debía haber pasado. Y se cambia la cabeza incluso, ¿no? Eso, ¿no? Esa cortada de cabeza, decir, bueno, todo lo que me dijeron que tenía sirve que para ser nada. no sirve para nada, y volver a empezar, esa necesidad de libertad, esa necesidad de ser quien crees que sos. Creo que eso fue lo que también el público le dio buen recibimiento. Realmente el desnudo no sexualizado, yo digo esto mucho porque me decían, bueno, ¿qué es desnudo? Había un desnudo no sexualizado de un cuerpo que realmente, por cómo soy yo, por mi complexión, no daba mucha información, más que esa sensación de... La desnudez puede ser una forma de libertad que nos interpela, pero si todos estuviéramos desnudos y desnudas, no nos interpelaría. Claro. Entonces, en realidad, la desnudez es un símbolo de libertad, porque cuando uno ve tantas cosas y hay tanta agresividad y tanta violencia hacia, a veces, cosas que ni siquiera son una elección, sino son identidades, como es la gente. En realidad, si todos fuéramos lo suficientemente libres, no nos molestaría la libertad. En unha palabra, non había pornografía para nada, ¿no? Nada, absolutamente O papel nada. pedía eso. Claro, era Harmonia, cando o fixo así, consciente do que... Exacto. Ángel Rama, un dos Sí. críticos literarios máis Sí, grandes, claro. alababa moitísimo esa obra. Bueno, fue para algunos un escándalo, pero también un escándalo también porque lo había escrito una mujer que era maestra, Pasó con el profesora. último tango en París, con tantas... Esas cosas que un poco nos hacen pensar y nos hacen ver, sobre todo en este caso, a la mujer desde otro punto de vista. Eso fue un poquito revolucionario. Pero es una gran obra, es una gran metáfora de la vida. Y sacando a Rebeca Linke, que sí que Claro, es una mujer sí. la que se desnuda. En realidad es eso. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Qué O sea, hacemos? que non era Florencia, era Rebeca Linke. Era que Rebeca se- Linke, además. Sí. La que se desnuda. Sí, yo no sería Claro. capaz. No soy capaz de ir a una playa nudista. No soy. Pero, sin embargo, foches capaz de interpretar a Bertolt Brecht, Sí, también. Ay, qué belleza. que es una cosa estupenda, ¿no? Qué lindo Brecht, sí. Brecht es algo por lo que una actriz tiene que pasar en su vida, ¿no? Yo ya lo había conocido en la escuela, cuando hice la EMAD, Claro, por claro. supuesto, y después tuve la oportunidad de hacerlo de forma profesional y con esta obra Madre Coraje, que pienso, bueno, ahora se está haciendo nuevamente, qué imponente, que nunca, lamentablemente, nunca pasa de moda esta obra. Que cómo es posible que sigamos en guerra, que sigamos teniendo tantas guerras en este momento en el planeta. Pero, Florencia, eres tan atrevida que hasta te meteches en yerma, ¿no? También, también. En Yerma y otro universo maravilloso. Y ahora vuelta a enamorar de Lorca, porque al hacer El Público, que es lo que acabamos de bajar en el Solís, otra vez reenamorada de Lorca, que también fue mi primer amor en la EMAD, porque lo primero que yo hice en la escuela, para entrar incluso, porque fue en el cursillo con Lebón, el maestro, fue el amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, esas obras hermosas que sí, tiene Lorca sí. para títeres, que dice que son esas obras, esas comedias románticas, porque son esas historias de amor. Y después pasé por Yerma, la tragedia esa maravillosa que también... lo que pasa que Lorca habló hace 100 años de la mujer, la mayoría de sus obras son protagonizadas por Sí. mujeres, de una manera que no hubo otro autor en la historia de la literatura dramática que lo hiciera. Entonces, y bueno, y ahora... Bernarda Alba y todas esas son cosas estupendas. Todas, Mariana Pineda, o sea, seguro. esas mujeres además que hablaban de lo que les pasaba, que se hacían cargo de su vida, o intentaban Era por el retrato o de veían la su vida, conf- era el retrato de la de la vida. Bueno, Lorca es un ser maravilloso y ahora con El Público, esa obra, de esas obras imposibles también, porque es muy difícil llegar a ese nivel de abstracción que él tuvo, de surrealismo que él tuvo en su obra. Él pasó por todo y Sí. sobre todo además salir del lugar cómodo, porque él ya era exitoso con lo que hacía y se puso mucho más hermético para hablar obviamente de cosas que eran Sí, complejas sí. en ese momento, como su sexualidad y Sí, sí. y también su compromiso político.
Y claro, llegar a esos Dice que universos toda actriz se enamora de Lorca. Absolutamente. Y en esta obra yo renové mis votos con Lorca. Bueno, ¿qué pasa con cine, Florencia? Bueno, ahora hace ya unos años que yo no estoy haciendo cine. Creo que tiene que ver con la dificultad que tiene estar en la comedia, ¿no? Es muy absorbente la comedia. Nosotros trabajamos de martes a domingo. Francis lo sabe muy bien ahora, por Rosario. Nosotros tuvimos un concurso el año pasado donde entraron 9 actrices y actores, iba a decir jóvenes, pero no, y no tanto, jóvenes y nuevos. Se renovó el elenco, estamos teniendo una gestión muy linda con Gabriel Calderón a cargo de la dirección artística, con mucha actividad, y realmente yo he estado en algunos procesos de películas en los que finalmente me termino bajando porque por el rodaje no coincide, claro, yo tengo un solo día libre. Me encanta el cine, es un lenguaje distinto. Yo siempre digo, hay un momento donde se pone distinto. En realidad el abordaje de un personaje, el compromiso que uno tiene, cómo uno lo estudia, cómo lo va creando, armando, es similar. Pero sí hay algo en el código, en el momento final, ¿no? Que ahí se plasma y quizás en tu mejor ensayo, claro, sería en el teatro, en tu mejor ensayo, eso queda grabado y queda para la posteridad. Que en el teatro, cada función es un desafío, claro. No queda para la posteridad. No queda para los tuyos. ¿Conservas un pañuelo de tu abuela? ¡Ay, qué bien! ¡Qué investigador Tony! Mucha información. Sí. Siempre me preguntan por qué hago teatro. Es una pregunta que no sé responder. Solo tengo esa también intuición de que tiene algo que ver con mi abuela materna, que falleció el mismo año que yo nací, en el año 83. Y en la primera obra que yo hice en Maldonado, yo tenía 16 años. Cuéntame anécdotas. Sí. Era una versión de Las Tesmoforias de Aristófanes, dirigida por Sergio Pereira. Una versión de Mariana Trujillo y él, que llamaba Las Tesmoqué, y yo hacía un personaje y había necesitado un pañuelo, y en mi casa había revuelto todo y había encontrado ese pañuelo. Y cuando van al estreno, mi padre y sus hermanos, mis tíos, cuando termina la obra me dicen, ese pañuelo es de tu abuela, era de tu abuela, bordado por mi abuela, Ana Rinaldi, que yo descubro de grande que ella había hecho teatro. Mi padre le quitó importancia, dijo que era teatro amateur. Sí. Bueno, una señora, claro, que en esa época casada con 4 hijos, no había podido profesionalizarse, y menos en Maldonado, que no estaban esas posibilidades. Ella era de Punta del Este. Pero bueno, ahí descubrí también algo que que no tenía mucha explicación, porque yo de chica siempre dicen que decía que quería ser actriz de teatro, de cine y de televisión. Está bien. No iba al teatro, claro. No sabía ni lo que era el cine, sabía lo que era la televisión, miraba las telenovelas de Andrea del Boca, pero tenía algo, y creo que fue un legado que me dejó mi abuela. Me gusta pensar eso. ¿Qué es para ti la Comedia Nacional? Para mí la Comedia Nacional es un gran, gran privilegio. Yo siento que estoy en un lugar donde, con más de 75 años de historia, que han pasado grandes artistas de este país, que han tenido mujeres proyección internacional, ¿no? Sí, como China Zorrilla. Siempre, a veces la gente no sabe que China estuvo en la comedia, sí, claro. Dejó la comedia para irse a hacer su carrera a Buenos Aires y le fue muy bien. Y siento que es una responsabilidad, porque además de que obviamente es un privilegio en este país poder vivir del teatro, yo digo, bueno, no sé si es un privilegio, porque en realidad es un trabajo como cualquier otro y es un derecho poder ganar un sueldo de lo que uno hace. Pero sí es un privilegio estar en esta institución. Y el gran privilegio, además de que la institución te da todo, es que te da la posibilidad de desarrollarte profesionalmente. Uh-huh. Yo entré a la comedia con 25 años, había egresado de la escuela hacía 2 años, tenía solamente 2 años de ejercicio profesional, y hoy puedo decir que me he apropiado de mi oficio en la comedia. Hace 16 años que hago entre 2 y 3 obras por año, tengo más de 40 obras hechas, y estoy muy agradecida de cómo desarrollado mi oficio. Soy muy consciente día a día de eso. ¿Qué te gusta más, o teatro clásico o teatro moderno? Bueno, creo que lo que más me gusta es el teatro nacional, la dramaturgia nacional, porque las veces que he hecho, desde Doña Ramona, Florencio Sánchez,
Con el público es una maravilla, porque una cosa sí, está bien, uno empieza a hablar de una obra y dice la plaza no sé qué, y en inglés, porque nos pasa mucho, hacemos mucha dramaturgia inglesa o americana, norteamericana, pero cuando uno empieza a hablar, como en Doña Ramona empezamos a hablar del vallismo y de que había una manifestación en la calle porque las mujeres no sé qué, el público inmediatamente entiende de lo que le estás hablando. Entonces, yo he tenido muy buena experiencia haciendo autores nacionales. Langsner, ahora que hablábamos de China Zorrilla, que hicimos el tobogán, que fue un éxito brutal, en gira por el interior también he tenido la suerte que cuando he hecho autores nacionales hemos ido al interior, como con Langsner, con Víctor Manuel Leites en Doña Ramona, pesa la historia de la comedia, ¿no? Pesa. Alberto Cando también, ¿no? Asociados a esas obras, yo creo que hay que reivindicar el autor nacional, hay que fomentarlo. Hemos tenido algunos planes desde la comedia de fomentar la dramaturgia nacional. Hay que, tenemos la TUD, que es la Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia. Hay que fomentar esos espacios porque sabemos, el teatro, la cultura son generadores de identidad. Entonces necesitamos entender qué nos está pasando hoy. Entendemos qué nos pasa hoy leyendo a Sánchez y representando a Sánchez, porque es un gran autor clásico. Por supuesto. Pero creo que necesitamos que nuestros autores y autoras contemporáneas nos digan qué nos está pasando. Notaches unha cousa importante nesta entrevista, o silencio que ten a nosa compañeira Francis. Sí, está muy calladita, ¿verdad? Muy atenta. Gracias, Francis, por la escucha. Curiosidades, solamente. Ti veches ampolas nos pés? No, Camilo? No te preguntei. Nada, y además que no fui con calzado viejo, que hay que ir con calzado viejo. Era más o menos nuevo porque no tenía, me lo tuve que comprar, pero mi cuerpo me acompañó bien, aguantó. Florencia, foi un verdadeiro placer terte aquí con nós. Abrimos as portas, ven cando queiras, e cando presentes unha obra, por que non me ves? Voy a venir para hablar de la próxima obra, que es una obra de un autor líbano-canadiense que habla un poco del conflicto entre Palestina e Israel, en realidad sobre la construcción de identidad de una pareja que se enamora, él es judío y ella es árabe. Entonces, en base a eso, ¿qué sucede con su familia? Es una obra súper interesante, así que se llama Todos pájaros. Volveré a hablar de la obra. Qué tema, muy interesante. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Levantamoste temprano para que estés aquí. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Flor. Dende séculos atrás os peregrinos, alumeados polas estrelas do ceo, percorreron o camiño de Santiago para gañar en Compostela o xubileo. E ao entrar na catedral compostelana, baixo pórtico da gloria de Mateo, daban gracias ao noso Señor Santiago por chegar a este corruncho do universo. En ningún lugar do mundo hai cidade como ela, pola arte, pola historia, Santiago de Compostela. Eres pros galegos todos, símbolo da nosa terra e orgullo de Galicia, Santiago de Compostela. Eu tamén fun a Santiago peregrina para ver o Obradoiro e as praterías e as rúas que fixeron de Santiago, das cidades deste mundo a maravilla. Collín auga dos cabaliños de pedra e escoitei na Quintana estudiantina. Si non fora porque vin a Compostela, non creería que estas cousas existían. En ningún lugar do mundo hai cidade como ela, pola arte, pola historia, Santiago de Compostela.
galegos todos, símbolo da nosa terra e orgullo de Galicia, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, eres pros galegos todos, símbolo da nosa terra e orgullo de Galicia, Santiago de Compostela. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, vamos agora cas novas de Galicia. Vostedes saben que o 17 de maio, o Día das Letras Galegas. Bueno, pois, as actividades da Diputación da Coruña xiran ao redor de Luisa Villalta. O Teatro Colón da Coruña acollerá o vindeiro 15 de maio unha gala poético-musical para homenaxear a figura de Luisa Villalta. O evento marca o comezo do programa de actividades que a área de normalización lingüística da Deputación organiza alrededor da celebración do Día das Letras Galegas. A gala do Teatro Colón terá como eixe o prólogo do poemario Música Reservada, que foi o primeiro publicado por Villalta. Alén desta proposta, anuncian o desenvolvemento ao longo do ano de 20 obradoiros sobre a autora en centros de primaria e secundaria da provincia. Os primeiros rexistros documentais da clásica muiñeira son do século XVIII. No teatro do século de ouro había unhas pezas chamadas gaitas gallegas, que non estaban pensadas para gaita, senón para guitarra. Cando comezaba a soar unha destas gaitas gallegas, sabíase que entraba o personaxe dun galego en escena. O profesor Julio Alonso Monteagudo, autor da tese Música e Identidade Galega do baile da gaita a muiñeira, sitúa nesta peza un dos antecedentes do que logo se coñecería como a muiñeira galega. A primeira muiñeira con notación musical está asinada por Melchor López, mestre de capela da Catedral de Santiago en 1786. Alonso destacou que a muiñeira pasou de ser unha peza substancialmente popular a unha tonada que se convertiu en auténtico marcador nacional e elemento identitario a partir do nacionalismo do século XIX e a súa procura de raíces na música tradicional. De feito, foi Manuel Murguía quen publicou as primeiras transcricións con notación da música popular galega, en parte enviadas por Marcial Valladares desde o seu Pazo da Estrada. Vostede sabe cales son os nomes máis predominantes na Galicia? Pois dillo Francis. Aquí os temos. Os tres nomes de nenas máis postos na Galiza entre as nenas nadas na década dos anos 20 son Sofía, Noa e Martina, mentres que no caso dos nenos encabezan a lista Mateo, Martín e Hugo. Así se observa na estatística de nomes e apelidos da poboación que publicou o Instituto Galego de Estatística. Outros nomes con forte arraigo tradicional na sociedade galega tamén están incluídos nos seus máis predominantes. No posto 9 podemos atopar Roy, seguido de Joel, Antón e Brais.
No caso das nenas, atopamos tamén Sabela, Antía e Uxía. Bueno, pois xa se sabe. Melide repartirá doces nos autobuses de doazón de sangue para promocionar a festa de Melindre. Un ano máis, o Concello de Melide pon en marcha a colaboración coa Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue para promocionar a festa do Melindre, que terá lugar en Melide os vindeiros días 11 e 12 de maio. Con esta acción, que dará comezo na Coruña e continuará os próximos días en Lugo e Compostela, ademais de Melide, repartiránse os doces típicos da vila a todas as persoas que se acheguen a doar sangre. Un tema musical. A festa da Carballeira van os mozos pra bailar, e cos seus traxes galegos as rapazas tamén van. Son a gaita no rueiro, o doce respirar, e os olliños das galegas a festa se afan bailar. Ollos galegos, sol refulgente, brillan la gente, todo solar. Ollos galegos, a hermosura, que con tortura fanme soñar. A festa da Carballeira van os mozos pra bailar, e cos seus traxes galegos as rapazas tamén van. Son a gaita no rueiro, todo se repinicar, e os olliños das galegas a festa se afan bailar. Ollos galegos, sol refulgente, brillan la gente, todo solar. Ollos galegos, hacemos jurar que con dozura fanme soñar. Bueno, amigos, vamos agora cas novas da colectividade, se che parece, Francis. Paréceme ben. Veña. Temos que dicir que o programa Retorna Talentos segue vixente. A Delegación da Xunta de Galicia informa que ata o 13 de maio estará aberta a convocatoria do programa Retorna Talento para bolsas de estudo, ou sexa becas, para galegos menores de 45 anos residentes no estranxeiro. Trátase de formación profesional en cursos de calefacción, electricidade, deseño, amoblamento e varios outros cursos máis. Os requisitos e a información completa poden atopala na página web da Xunta en Montevideo, emigración.xunta.gal, e tamén podedes informarvos directamente na delegación da Xunta na Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, na mañá, no horario de 9 a 14 horas. Que pasa no Tala? No Tala vai haber este vindeiro martes 7 de maio, ás 17:30 horas,
5:30 da tarde, unha actividade no Centro Cultural Gallego-Uruguayo pola celebración do aniversario do nacemento de El Viejo Pancho. Que ben. Alí presentarase o libro El recado de Aparicio Saravia, do licenciado en Ciencias Antropolóxicas Schubert Flores. Iso é, como dixemos, o martes, vindeiro martes 7 de maio, ás 17:30 horas, no Centro Cultural Gallego-Uruguayo de El Tala. Bueno, chama a atención, vamos ir cas novas do patronato, pero chama a atención a cantidad de xente que foi ás actividades de contacontos o outro día, non? Estaba chea a sala do patronato. Estaba chea, totalmente colmada. Contame algo, como foi? Como se desenrolou? Contacontos leva moitísima xente. Bon, conto che. O primeiro que foi moi divertido, moi bo, é que cando o presidente, Xosé Piñeiro, anunciou a actividade, dixo que era o aniversario, o cumpleaños de Susana de León, que era ese mesmo día. Entón, que pasou? Non sei. Os aplausos. Aplausos polo cumpleaños e cantámoslle que lo cumpla feliz. Moi ben, pois nós desde aquí tamén desexámoslle moita felicidade. Foi toda unha sorpresa para. Pero estuvo moi lindo, non? Estuvo moi ben, mira, vouche contar. A actividade consistiu en dúas partes ben diferenciadas unha de outra. A primeira parte constou de 5 persoas, entre as que eu estive, que falaron dos oficios do avó, pais, no meu caso eu falei da miña nai. Claro. Non falei dos homes, falei da miña nai. Está ben. E os oficios foron ferreiro, alfareiro, carpinteiro e miña nai albanel. Moi ben. E despois, a segunda parte, si xa foi o tradicional, os contos, que foron tamén 5 compañeiras que contaron 4 contos en castelán e Carmiña Lorenzo, que integrouse este ano ao Obradoiro, integrouse este ano, contou un conto en galego que foi moi divertido e a xente riuse moito. Foi unha moi linda actividade, unha actividade larga, pero moi linda. Se vostede quere achegarse ao grupo de declamación, pode facelo tranquilamente no patronato. A declamación... Ou a calquera outro dos cursos. A calquera dos cursos que xa comezaron poden seguir integrándose sen problema. Que nos espera no mes de maio? A ver. No mes de maio, a próxima actividade que teremos será o Día das Letras Galegas, que neste ano 2024 a homenaxeada é Luisa Villalta. Será o venres 17 de maio. A cargo da actividade está a cargo do Obradoiro de Lingua Galega, que dirixe Carmiña Díaz, e terá a participación dos alumnos do Obradoiro de Declamación na lectura de poesías da Agasallada, xa que a poesía é a súa faceta máis importante, a música tamén, pero é a máis coñecida. Sí. Ele escribiu moitas cousas, todo, narrativa, contos, ensaios, fixo traducións, porque as linguas era outra das paixóns que tiña Luisa, ademais da música, que ela tocaba o violino, como chamáballe. Escoita, eso é o mismo 17, O mesmo venres 17 ás 7 da tarde. Venres 17 ás 7 da tarde teremos o Día das Letras Galegas no patronato. Bueno, vamos falar agora de tenedor e cuchillo. Agora falamos do festexo do aniversario, que sí, será con cartelo. Xa están os tickets dispoñibles para o xantar aniversario do patronato, que cumple 60 anos, os seus primeiros 60 anos. Claro que sí. 60 anos non é pouca cousa. Non, muller, non, claro que non. Así que... o que sí hai que dicirlle a xente é que se apure reservalo, porque despois non hai posibilidades. Unha vez que se complete o cupo... Que se completa o cupo non están. Ainda hai moita... Porque recordas ti tamén que o ano pasado que nos
nos chamaban a nós, pero nós non podemos facer nada. Non. Si son 80 persoas, pois son 80 persoas. Non hai lugar. O festexo será no Centro Cultural, no Centro Cultural Alma Gallega, a institución amiga que facemos ali moitas veces o festexo, que queda na Rúa Blandengues 1522, esquina Pando. Bueno. E para reservar os tickets poden facelo en forma persoal ou tamén polo teléfono 2-908-0673, ali falades con Teresa e que vos anotará. Moi ben, vamos a escoitar un tema musical. Era Galicia un puro valo oco de densidade, verde fume morno. Era Galicia a chaira máis espida, inerte néboa, sobrillo de lodo. Era Galicia esguío vento agudo, encrequeñando en si todas las cousas. Era Galicia un árbore lentamente ensumindo-se un pouco a cada hora. Era Galicia cega voz de terra sen venga, mudos ecos que nos moven. Era Galicia un mar perfectamente denso, sen luz e con sabor a homes. Era Galicia a patria do traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia un home sin cabeza, era unha ver Galicia esperanza angosta. Traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia un home sin cabeza, era unha ver Galicia esperanza angosta. Bueno, amigos, vamos a terminar por hoxe, pero vamos a recordar estas novas datas do patronato, Temos a próxima actividade vai ser o Día das Letras Galegas, o venres 17 de maio ás 7 da tarde. Ali contamos con todos vostedes, xuntos, para celebrar ese día tan soñado no almanaque galego. Agardámoslos a todos, que vai ser unha actividade vai estar moi ben, dous obradoiros intervén, a poesía estáse traballando moi ben, así que esperámoslos e tamén lembrade reservar os tickets para o xantar do 60 aniversario do patronato, que vai ser o mesmo día do aniversario, o mesmo o 8 de xuño ás 12:30 no Centro Cultural Alma Gallega. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Supoño que lles gustaría a nosa audición de hoxe, pero estamos contentos con que estén aí ao outro lado da radio. Que pasen moi ben, que sexan moi felices esta semana e volvemos o domingo, como sempre, ás 9 da mañá, aquí en Sempre en Galicia, como fai 74 anos. Un abrazo a todos. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.